en el chat, así registramos la asistencia de la clase virtual de hoy. Bueno, comenzamos. En representación de la Universidad del Norte de Santo Tomás de Aquino y la Facultad de Economía y Administración del Centro Universitario Concepción, esta es la Cátedra de Matemática 2 para las carreras Contador Público Nacional y Licenciatura en Administración de Empresas. El tema que vamos a desarrollar hoy se llama integral indefinida, es la parte teórica, en donde vamos a ver una operación en contrapartida con respecto al concepto de derivadas, que es la parte de cálculo diferencial. ¿Qué representa la integral indefinida? Vamos a ver la definición de integral indefinida de una función. Si P es una primitiva o antiderivada, nosotros vamos a llamarle antiderivada o primitiva a la operación inversa de la derivada. Es decir, cuando derivamos una función, lo que encontramos era otra función. Bueno, la operación inversa, así como la suma tiene su operación inversa que es la resta, el producto tiene su operación inversa que es la división, la potenciación tiene su operación inversa como es la radicación, la derivada también tiene la operación inversa como lo es la integral. A esa operación inversa lo que vamos a obtener también es una función y esa función la vamos a llamar como P y la conocemos como primitiva o antiderivada. Entonces, si P es una primitiva o antiderivada de una función f cualquiera en un determinado intervalo, el conjunto de las primitivas de f se llama integral indefinida de f. Acá vamos a hablar de un conjunto o una familia de funciones a la cual se denomina integral indefinida. Le llamamos así conjunto porque hay varias funciones que difieren justamente de una constante de integración, de una constante difieren, el cual forma el conjunto de las integrales o del conjunto de las primitivas. En símbolo vamos a ver lo siguiente. Voy a arreglar un poquito más. Vamos a utilizar este símbolo integral, es el símbolo que utiliza Leibniz, que acá decimos integral de la función f de x diferencial x igual a p de x más c. Es la forma en la que se lee esta integral indefinida. Vuelvo a repetir, integral de f de x diferencial x igual a p de x más c. En donde este símbolo, el cual fue Leibniz que utilizó por primera vez, se llama símbolo integral. La función f de x se denomina función integrando. Luego tenemos dx, que es el diferencial x, y el diferencial x me está indicando la variable de integración, con respecto a qué variable se está integrando. Entonces, acá cuando decimos dx es el diferencial x, y me indica con respecto a qué variable estoy integrando. Eso va a ser igual a p de x, que es la función primitiva o el conjunto de derivadas, y c, que es la constante de integración. Bien, ya habiendo definido la integral indefinida y señalando quién era la función integrando, el signo integral, el diferencial, la primitiva
y justamente la constante de integración. Cuando hablo esto de constante de integración, es justamente lo que determina la familia de primitivas. Hay que tener en cuenta que esa constante de integración va a ir variando y a medida de que esa función que vamos a obtener de haber encontrado la primitiva o antiderivada es la que nos va a ir dando la familia de funciones que constituyen ese conjunto de primitivas o derivadas. Es decir, que la constante, a medida que va variando o que vamos encontrando una solución particular a este conjunto de derivadas, me va a ir dando ese conjunto, el cual forma el conjunto de primitivas. Algunas de las integrales inmediatas, yo les puse así como teníamos al principio con las derivadas, les proporcioné una tabla de derivadas, también les voy a proporcionar una tabla de integrales inmediatas. Se llaman integrales inmediatas justamente al proceso inverso. Ahora vamos a tener una tabla, no todas las funciones, pero de varias, en donde ustedes van a obtener las integrales inmediatas. Esas integrales inmediatas son las funciones que ustedes van a buscar para poder integrar una función, pero esa de manera inmediata. Hay algunas funciones que vamos a tener que trabajar algebraicamente o aplicar algún método. En la clase de hoy solamente vamos a ver aquellas que se integran de manera directa sin necesidad de aplicar un método. Ya la próxima clase veremos algún método de integración y a partir del método de integración cómo podemos encontrar la aplicación de los mismos. Bueno, la más sencilla, la integral de 1 o de 1 diferencial x es simplemente x más c. Siempre va a aparecer más c. Es decir, cada vez que calculemos la integral, le vamos a agregar esa constante de integración señalando que tenemos un conjunto de primitivas. Luego tenemos la integral de x a la n diferencial x. Vamos a hacer el proceso inverso. Recordemos que cuando derivamos una función x al cubo, por ejemplo, la derivada era el exponente bajaba y al exponente le restábamos 1. Bueno, acá hacemos el proceso inverso. Al exponente le sumamos 1 y a ese mismo valor lo dividimos justamente, o a esa variable le dividimos por ese valor, más una constante de integración. Y luego tenemos la integral de e a la x, que es simplemente e a la x más c. Bueno, después, la integral del diferencial x sobre x es simplemente logaritmo neperiano de x más c. Y la integral de a a la x es a a la x por 1 sobre el logaritmo neperiano de a más la constante de integración, donde a es mayor que 0 y a debe ser distinto de 1. Esas son las condiciones que necesitamos justamente que se cumplan para que tengamos una función exponencial. Justamente que la base sea mayor que 0 y que tampoco a pueda ser mayor que 1. A puede ser igual que 1. Bueno, estas son algunas de las integrales inmediatas. Les vuelvo a reiterar de que después les voy a compartir una tabla de integrales inmediatas mucho más completa para que podamos resolver varios de los ejercicios propuestos en el trabajo práctico. Vamos a ver algunas de las propiedades de la integral indefinida. Son dos propiedades muy importantes, son las que las puse acá porque son las de mayor aplicabilidad en donde vamos a ver durante el cursado de esta cátedra. La primera propiedad es que es justamente del producto de una constante por una función y la segunda la de una suma algebraica. Bueno, vamos a enunciarla. Sean f y h dos funciones cuyas integrales indefinidas vienen dadas por la integral de f de x diferencial x y la de h de x diferencial x, entonces se cumplen estas dos condiciones. Bueno, estas dos condiciones se cumplen estas dos igualdades, pero estas son las más importantes que vamos a ver
durante todo el cursado de la cátedra. La primera, que la integral del producto de una constante por una función es igual al producto de la constante por la integral de esa función, para cualquier constante, ¿sí? Es decir, así como hacíamos que el producto de la derivada del producto de una constante por una función era igual a la constante por la función derivada, acá pasa exactamente lo mismo. La integral del producto de una constante por una función, eso es igual a la constante por la integral de la función. Quiere decir que la constante la podemos sacar fuera. Bueno, y cuando hablamos de la integral de una suma algebraica, decimos cuando estas están afectadas a símbolos positivos y negativos, la integral la podemos distribuir para cada término, ¿sí? No importa la cantidad de funciones que haya acá, y sí puse para 2 funciones, pero esto lo podemos generalizar para 3, para 4, para 5 funciones. Es decir, por ahí dicho de otra forma, que la integral es o distributiva con respecto a la suma o a la recta. Bien, vamos a ver dos ejemplos vamos a ver algunos ejemplos donde aplicamos la integral indefinida. Pero hay muchos se preguntarán, ¿qué es esto de integral? ¿Por qué integral indefinida? Bueno, le llamamos integral indefinida porque en los extremos de la integral no hay definición, no hay extremos de integral. Extremos de integración. Entonces, cuando no hay extremos de integración, significa entonces de que se llama una integral indefinida. Ya la próxima clase veremos integral definida, en donde ya aparecen extremos de integración y vamos a ver una regla muy importante que se conoce como la regla de Barrow, a donde lo que vamos a encontrar es el valor numérico. En la clase de hoy solamente vamos a hablar de la parte teórica y algunos ejercicios en donde vamos a encontrar la integral indefinida, solamente la función o el conjunto de primitivas que cumplen de ser la integral de la función integral. Vamos a ver un ejemplo. El primer ejemplo, en donde vamos a aplicar, basándome en las propiedades de la integral y en las tablas que le di al principio. La integral de esta función, menos 2x a la cuarta más 7x más 5 diferencial x. Bien. Vamos a observar que allí vamos a tener la integral de una suma. Entonces lo que voy a hacer, voy a aplicar la propiedad de la integral indefinida de la suma, la propiedad número 2. Voy a colocar la integral de cada término. Es decir, me va a quedar integral de menos 2x a la cuarta diferencial x más la integral del segundo término, que es 7x diferencial x, más la integral de 5 diferencial x. Bien. Vamos a observar que este menos 2 lo vamos a poder sacar fuera del integral. A 7 lo vamos a sacar fuera y a 5 también, que son las constantes. Entonces, por la propiedad número 1 la podemos sacar fuera. Y ya me va a quedar menos 2 por la integral de x a la cuarta, más 7 integral de x, más 5 integral diferencial x. Y ahí vamos a ver en la tablita. Voy a traer la tabla para acá. Voy a ponerla por acá. Yo la voy a poner la tabla casi grande para que ustedes la vean, aunque están tapando las otras integrales. La integral que vamos a utilizar en el primer término va a ser la integral, la segunda integral, de x a la n.
Fíjense que la integral de x a la n diferencial x, lo que hacemos es sumarle una unidad al exponente y ese mismo resultado lo dividimos a la variable, más una constante de integración. Entonces, si observamos, es lo que hacemos. A x a la cuarta le voy a sumar una unidad, el cual voy a tener x a la quinta. Y lo voy a dividir en ese valor, por lo tanto me quedaría menos 2 quintos de x a la quinta. Más la integral de x, que tiene exponente 1, vamos a aplicar nuevamente esa misma integral. A x, al exponente de x, le vamos a sumar 1 y lo vamos a dividir en ese valor. Es decir, que me quedaría x al cuadrado sobre 2. Por lo tanto, la integral me quedaría 7 medios de x al cuadrado. Luego tengo más 5 diferencial x. Entonces ahí la integral diferencial x es simplemente x más c. Es decir, la integral de 1 es x. Y es lo que vamos a colocar ahí. La integral de 1 es x más c. Por lo tanto, me queda menos 2 quintos de x a la quinta, más 7 medios de x al cuadrado, más 5x más c. Que esa es la integral indefinida o la primitiva o antiderivada de esta función. Si hacemos lo mismo, hay un segundo ejemplo, observamos que tenemos ahora la integral de 3x, pero es 3 elevado a la x, más 4x a la menos 1 diferencial x. Entonces ahí lo que voy a hacer es aplicar la primera propiedad de la integral indefinida. Distribuyo la integral para cada término. Entonces me va a quedar integral de 3 a la x diferencial x más integral de 4x a la menos 1 diferencial x. Distribuyo la integral para cada término. Por lo tanto me va a quedar integral de 3 a la x diferencial x. En donde si observamos la integral de 3 a la x diferencial x, nuevamente voy a utilizar la tabla, 3 a la x, vendría a ser la integral de a a la x. Fíjense que esa integral sería igual al mismo a la x, que yo lo puse acá, 3 a la x, por 1 sobre el logaritmo neperiano de la base, que para nosotros sería 1 sobre el logaritmo neperiano de la base, que es 3. 1 sobre el logaritmo neperiano de 3, bueno, más una constante de integración, pero bueno, nosotros tenemos que seguir integrando. Luego tengo más 4, que se ha aplicado la primera propiedad de la integral indefinida, de sacar fuera de la constante, por la integral de 1 sobre x diferencial x. La integral inmediata de 1 sobre x, si la buscamos acá, tengo la integral de la diferencial x sobre x es igual al logaritmo neperiano de x más la constante de integración. Entonces sería más, acá, 4 logaritmo neperiano de x más c. Acá me olvidé 4, lo voy a agregar. Sería más 4 por logaritmo neperiano de x más c. Ahí ya tenemos un ejemplo de cómo hemos aplicado la propiedad número 1 y la propiedad número 2 para poder encontrar la primitiva de estas funciones. Veamos unos ejemplos más. Acá tenemos otros dos ejemplos más. Tengo la integral de 8 más c a la x. Y observamos, voy a aplicar la primera propiedad de distribuir, perdón, la propiedad número 2, de distribuir la integral para cada término. Entonces tengo la integral de 8, que sacándola fuera sería la integral de x. Por lo tanto, perdón, de 1. Y la integral de 1 sería x. Entonces ya me quedaría 8x. La integral de a la x. Entonces, voy a pegar por acá la tablita para que así lo vean. La integral de a la x es la más sencilla. La integral de a la x es simplemente a la x. Entonces,
la integral de e a la x es e a la x, y acá ya tengo 8x más e a la x más la constante de integración. Bien, ya tengo la primitiva. Luego aparecen casos como el que tengo acá. Integral de x al cubo más 3 sobre x al cuadrado. Acá la vamos a tener que trabajar un poquito a la función integrando para luego poder integrar. Van a ver que antes de integrar lo que hice es distribuir el denominador para cada uno. Tengo x al cubo más 3 sobre x al cuadrado. Entonces distribuyo x cuadrado para cada término, y cuando distribuyo para cada término me queda para simplificar. Entonces, voy a simplificar. Voy a poder simplificar x al cuadrado con x al cubo. Simplifico x al cuadrado con x al cubo. Y me queda simplemente x. Y bueno, después me queda 3 sobre x cuadrado. Entonces ya la integral me queda de esta forma. Integral de x, y bueno, 3x al cuadrado, 3 sobre x al cuadrado, lo expreso con exponente negativo, y me queda x más 3x a la menos 2, listo para que pueda aplicar la propiedad de la integral indefinida, la de distribuir la integral para cada término. Distribuyo la integral para cada término, y obtenemos integral de x diferencial de x, el 3 lo sacamos fuera por propiedad de la integral indefinida, que esa es la propiedad número 1, por la integral de x a la menos 2. Y ahora sí, la integral de x, utilizamos nuevamente, recordemos que vamos a utilizar esta propiedad de x, en donde le sumamos un exponente 1 y lo dividimos en ese mismo valor. Por eso vamos a tener integral de x, le sumamos un valor y lo dividimos en ese, me queda x al cuadrado sobre 2, más 3 por la integral de x a la menos 2, que si le sumamos, acá le vamos a sumar 1, vamos a aprovechar para corregir, si le sumamos 1, esto me va a quedar a menos 2, le sumo 1, me va a quedar menos 1, no menos 3 como tenemos acá, va a quedar menos 1, y lo voy a dividir en ese mismo valor, es decir que me va a quedar menos 1, por lo tanto la primitiva me va a quedar va a quedar 3 por x a la menos 1 sobre menos 1, más una constante de integración, que eso es igual a x al cuadrado sobre 2 menos 3x a la menos 1 más la constante de integración. Con el cual ahí hemos obtenido nuestro conjunto de, que a la vez la podemos expresar también como exponente, directamente como fracción, para que no tenga exponente negativo. Pero eso es tan solo ya una parte algebraica. Yo voy a aprovechar la ocasión, la voy a colocar. Esto me quedaría entonces x al cuadrado, quedaría x al cuadrado sobre 2 menos 3, vamos a aprovechar y lo vamos a poner como fracción, menos 3 sobre x más la constante de integración. Sería nuestra primitiva o antiderivada. Eso vendría a estar dado igual. Bien, con el cual hemos encontrado nuestra primitiva y nuestra antiderivada, que es la solución a nuestro último ejemplo.